Hicimos realidad nuestro sueño en el Celler de Can Roca. Con estos orígenes no imaginábamos nunca llegar a tener el reconocimiento que hoy tiene el Celler de Can Roca, en absoluto. La historia de este restaurante se ha ido produciendo, ¿no?, lentamente, paso a paso, poco a poco. Este año cumplimos 40 años de historia. Entonces hay un momento en que te das cuenta de que el restaurante es algo más que un solo restaurante. There are 16 and 15 appetizers, then 12 savory courses and a sequence of 4 sweets. So we are going to explain everything at the end. We bring you a copy of the menu. Okay. Hicimos realidad nuestro sueño en el Celler de Can Roca. Con estos orígenes no imaginábamos nunca llegar a tener el reconocimiento que hoy tiene el Celler de Can Roca, en absoluto. Start now with the magic. Es una historia bonita, una historia que se ha construido con el tiempo, con la suerte de que 3 hermanos nos entendamos bien trabajando juntos desde hace tanto tiempo. Y cuando ahora se cumplen ya 40 años de toda esta historia y miramos lo que ha pasado, parece increíble, ¿no? It's typical dessert in Girona. The name is choucho. You can try the choucho. Shusho. Yeah, it's normally choucho. It's sweet. In this case, it's savory. Creo que el fine dining, como lo entendemos, tiene mucho futuro. Ha habido momentos en que se ha puesto en duda y se ha cuestionado, porque es cierto que estamos viviendo entre crisis, ¿no?, de una a la otra, de una pandemia a una guerra. Yo creo que es vigente, lo será también en el futuro, porque el restaurante será un lugar, será un refugio de cultura, de tradición. Creo que será muy necesario ese contacto humano en el futuro, sobre todo en la era de la inteligencia artificial. Será cuanto más importante será el contacto humano, y el restaurante ofrece esa idea de un espacio de confort, un espacio de reencontrarnos con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, con gente que cuide de nosotros. You can take the dish on the top and open in your right. Okay, you have 2 dishes. To the left, it's a fresh dish, and to the right, a hot dish. The idea is start to the left with the fresh and continue to the right with the hot dish. Somos una empresa familiar y, de hecho, esa idea de mantener nuestro ecosistema económico también en Girona, en la ciudad de Girona, responde a esa idea, ¿no?, de una empresa familiar donde varios miembros de la familia participan de todo este proyecto y lo hacen sólido y consistente. We continue with a fusion of 2 cuisines. We have the Catalan cuisine and the Basque cuisine. We do the oil you have around, and we finish it with romesco sauce. Enjoy. Creo que los chefs no somos tan importantes en la sociedad, hay sectores mucho más importantes, pero sí es verdad que la cocina en general y la alimentación hoy ejercen una cierta fascinación en la sociedad. ¿Y por qué? Porque al final hemos entendido que la alimentación o la cocina también es ciencia, es salud, es economía, es cultura, y es probablemente por esa razón que la cocina y los cocineros hoy tenemos una importancia más relevante. And continue now with the fish of the day. It's a salt fish from Tarragona. The fish is grilled, and we finish with the garlic and persil oil. Retos más importantes que hemos tenido en nuestra trayectoria profesional han sido los cambios que han representado los diferentes pasos que ha ido dando la propia casa, el propio crecimiento. La primera gran reforma, ¿no? Primero la puesta en marcha, año 86, agosto del 86, donde abrir un restaurante gastronómico era una auténtica temeridad, era algo arriesgado, cuanto menos, ¿no?
primer hito. Después, la primera gran reforma del año 97, cuando el sello empieza ya a tener una cierta visibilidad, y en el año 97 emprendemos una reforma importante en la antigua ubicación pegada al restaurante de nuestros padres. Y en 2007, cuando venimos aquí, Now, to pair, we have another local grape, another Catalan grape, and it's a grape that always gives to the wine this freshness, it's really light. el mejor chef del mundo es mi madre, es la cocinera que me inspiró a dedicarme a la cocina. Pero que yo creo que lo que observamos y valoramos de un cocinero hoy es su compromiso, su honestidad, su capacidad de influir. Creo que hoy no es tan buscar el mejor chef, sino el chef que tiene más capacidad de influir, ¿no? En una sociedad donde es muy importante recuperar valores, valores de la generosidad, la hospitalidad, esa idea de cuidar, esa idea de cocinar con el producto local, de darle a tu cocina una identidad. For the wine, we have this iconic wine from Mosel, Egon Müller, Schachotzberger. Nothing to say with this one, just enjoy it. So we finish now with the fruit. You will find a cream made with a red fruit infusion, then frozen cranberry. The idea now is to break the sphere with your spoon and then eat everything together. Enjoy. Yo creo que tenemos mucha suerte porque hay una nueva generación, ciertamente. Mi hijo y mi sobrino están en la cocina y la verdad es que dan continuidad a todo este proyecto familiar, dan continuidad al Celler de Can Roca porque están trabajando aquí con nosotros precisamente y los veo comprometidos, entusiasmados y sobre todo veo que pueden ser felices haciendo esto, que es hacer feliz a la gente que viene a nuestro restaurante. Beautiful dish, huh? Ese impacto directo económico que genera un restaurante cuando tiene éxito. Y es cuando realmente te das cuenta de que esto es más importante que lo que está pasando dentro de las paredes del restaurante, que sí, ves que la gente viene, es feliz, pero luego te das cuenta de que hay un impacto externo muy importante, quizá más importante que el que pueda pasar en las paredes internas del restaurante. Ah, We just move in the table. So now try to move your fingers and tell me if you can do something with it. So now I need your both hand on the table. Now have you got like a lot of Oompa Loompa dancing in front of you? Yeah? Perfect. They are offering they're offering to you this chocolate bonbon. okay. So take the bonbon with your hands. Yep. Now when I say free, you have to eat it, okay? 1, 2, and 3. So now you're going to another word and you can now start to play with your hands with what you will see. So have fun. Did you come back here? Che figata. Bellissimo. Pineapple with marinated with a coconut liquor, souffled rice with vanilla and cacao, white chocolate and yogurt. I sell 40 years. The best chef this year will be 10 edition. Why you trusted us when we started? Yo creo que es una iniciativa importante porque dar visibilidad al chef en ese momento no era tan evidente, no existía este proyecto como tal, no estaba el proyecto de la lista de restaurantes, pero no de los chefs, y creo que era importante. Creo que era importante que hubiera otras miradas. Yo creo que es una manera también de democratizar el éxito, la visibilidad, de dar opción a mucha más gente, porque hoy hay muchísimo talento en las cocinas del mundo
y vosotros ayudáis a dar visibilidad, a hacer que los equipos tengan visibilidad, que los cocineros puedan mostrar el orgullo de un reconocimiento como el de Best Chef Awards. Creo que estáis haciendo una labor extraordinaria. Felicidades por el 10º aniversario y espero que sigan muchas ediciones más.